cuando el amor se acaba, todo cambia. Un corazón roto, la fuerte lluvia mojando la ropa y mezclándose con las lágrimas, la humillación de ser observada por extraños. Todos estos son elementos clave de una ruptura. Prapai. Una joven estaba de pie bajo la torrencial lluvia sosteniendo un paraguas. Frente a ella alguien se arrodilló en el suelo. Sus ojos marrones bajaron, mirando a la persona que estaba a punto de convertirse en parte de su pasado. Su rostro permaneció tranquilo, con cierto sentimiento de culpa fijando su mirada hacia la suplicante Rin que estaba empapada de lágrimas y siendo alcanzada fuertemente por la lluvia. Cualquiera que lo viera seguramente sentiría una profunda tristeza. Pai. No voy a romper contigo, exclamó Prapai. La mujer estaba de pie con su paraguas protegiéndose de la lluvia, mientras pronunciaba esas palabras desgarradoras reafirmando su decisión. Ya lo había dicho una vez antes, pero ahora lo estaba dejando claro. Desesperada, Rin se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de las piernas de la mujer, esperando, rezando, que cambiara de opinión y reconsiderara su amor. Rin. Es una mujer de 35 años que nunca se había inclinado ante nadie excepto ante la mujer que amaba. Sus manos temblaron cuando las extendió para tocar a Prapai en aquel momento desgarrador. Su visión se nublaba detrás de las lágrimas y en sus ojos reflejaba tristeza y dolor. Rin se encontraba arrodillada en el suelo, sin importarle si sus rodillas se lastimaban. Lo único que le importaba era aferrarse a la mujer que amaba, y que había estado a su lado durante los últimos 5 años. Prapai era la mujer que había conocido en un bar años atrás. Era la única persona a la que Rin había amado de verdad desde que perdió a su madre. Había planeado proponerle matrimonio pronto, para construir un futuro juntos. Pero ahora, ese sueño se desmoronaba ante sus ojos. Vamos a terminar. Pai, quédate conmigo, te amo. Haré lo que sea, pero no me abandones. Ya le había dado tiempo para pensar. Incluso después de esta segunda confirmación, Rin todavía se aferraba a la esperanza de que Prapai lo reconsidere. Lo siento, pero realmente no puedo elegirte a ti. Prapai apartó suavemente las manos de Rin y dio un paso atrás, dejándola arrodillada bajo la lluvia, empapada y sola, como si el mismo cielo se burlara de su dolor. Por mucho que Rin suplicara, los ojos de Pai daban la misma respuesta que era terminar con su relación. Le estaban abandonando y esta vez Rin había dado su amor de todo corazón, sin guardarse nada. ¿Por qué no me amas? Se preguntaba Rin, quien seguía arrodillada en el mismo lugar. Su rostro se veía triste y cansado mientras miraba a Prapai que estaba a punto de convertirse en una extraña. Las lágrimas corrían por sus mejillas, haciéndola parecer completamente derrotada, esperando incluso una pizca de compasión. Me gustan los hombres, soy una pésima persona, estaba saliendo con otro mientras estaba contigo. Por favor, Rin, no me ames más, ódiame si tienes que hacerlo, es mejor así. Las palabras la golpearon más fuerte que la lluvia fría que caía sobre ella. Prapai dejó dolorosamente en claro que sin amor el apego no era suficiente para mantener a dos personas juntas para siempre. Rin sabía que Prapai era bisexual, eso no era un secreto. Pero nunca se había preparado, ni imaginado que su amada pudiera algún día dudar de su relación y sentirse atraída por un hombre. Confió plenamente en Pai, pero el amor la había cegado y convertido en una tonta que ni siquiera se atrevía a enfadarse por haber sido engañada. Si tan solo Pai lo reconsiderara, lo perdonaría todo. Pai, te amo. No importan los errores que hayas cometido, te perdonaré. Cometido, te perdonaré. Rin sonrió, con un poco de esperanza, abriendo sus brazos para abrazar los defectos y errores de Pai, pero la respuesta que recibió hizo añicos esa esperanza. Lo siento mucho. Pero ya no podemos estar juntas. Olvídame, cuídate, adiós. Y así, la mujer que una vez había sido el amor más dulce y embriagador de su vida se alejó, arrastrando consigo el corazón destrozado de Rin. Sentía una herida profunda que le dejó una dolorosa lección de amor. Ella siempre había sido la que se ahogaba en el desamor, obligada a soportar el dolor sola. Se sentó allí, sollozando incontrolablemente bajo la lluvia, sin importarle quién la viera. Los recuerdos de sus días más felices resonaban vívidamente en su mente, pero el dolor de la pérdida era abrumador. Permaneció perdida en el dolor, hasta que de repente se dio cuenta de que las frías gotas de lluvia ya no la golpeaban directamente, algo las bloqueaba. Entonces, vio que un par de zapatillas se detenían justo frente a ella. Levantando su rostro lleno de lágrimas, se encontró mirando a Kenjira,
la hija de un amigo íntimo de su padre. Sus familias se conocían desde hacía años, aunque Rin no dijo que fueran cercanas. Kenjira era alguien a quien su padre siempre la había querido, tratándola como a su propia hija. Kenjira había estado observando la desgarradora escena durante un tiempo y de ninguna manera iba a dejar Rin continuar allí sentada llorando bajo la fría lluvia. Todavía vestía su uniforme universitario ya que recién había llegado de dar los exámenes finales. En el momento en que se enteró de que la mujer que amaba se enfrentaba al momento más doloroso de su vida, decidió ayudarla. Levántate. Kenjira extendió su mano, ofreciendo una cálida sonrisa llena de aliento a la mujer que amaba. La había amado durante tanto tiempo, a pesar de que Rin tenía a alguien más en su corazón, siempre había mantenido ese amor oculto, sin dejar que se mostrara, hasta ahora. Rin miró a la joven que sostenía el paraguas para ella y luego a la mano que se extendía, justo cuando estaba a punto de tomarla, dudó y retiró la mano. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se obligó a ponerse de pie temblando de frío. Luego, sin decir una palabra, comenzó a caminar por la orilla, confundida y aturdida, como si su mente se hubiera apagado. El dolor en su corazón era insoportable, era asfixiante. A pesar de que Rin la ignoró, Kem la siguió de cerca, sin querer dejarla sola en este estado. No estaba segura de lo que Rin planeaba hacer, si solo necesitaba llorar hasta sentirse mejor, o si quería gritar al cielo de frustración. Pero fuera lo que fuese, Kem se negó a dejar que lo enfrentara sola. Entonces, de repente, Rin se detuvo. Se volvió hacia la carretera y entonces avanzó, con pasos lentos y deliberados, como si se preparara para saltar. ¿Saltar? Espera, no, Rin. No. No lo hagas. Kenjira soltó el paraguas y corrió hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Rin justo cuando estaba a punto de saltar. Kem no estaba dispuesta a dejarla ir. Déjame ir. Me quiero morir. Si ya no hay país, no hay razón para que yo viva, déjame ir. Dijo Rin. Pero no te dejaré morir. Por favor, no hagas esto. Tu padre te está esperando. Ven a casa. Kem se aferró con fuerza. Sus delgados brazos se aferraron a Rin, negándose a soltarlo sin importar cuánto luchara. La lluvia las empapó a ambas hasta los huesos, el frío se filtró profundamente en su piel, pero a Kem no le importó. No dejaría que le pasara nada a esta mujer. Duele. Me quiero morir. ¿No me oyes? No te dejaré morir, Rin. ¿Por qué te importa? Porque te amo, Rin. Todo quedó en silencio. Por un momento, se sintió como si la lluvia torrencial se hubiera congelado en el aire. Te amo, Rin, y nunca dejaré que la persona que amo se destruya a sí misma. Por favor, no hagas esto. Rin se quedó congelada durante varios segundos después de que esas palabras salieran de los labios de Kem. Entonces, de repente, se liberó, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz temblaba mientras decía las palabras más crueles que podía reunir. Odio el amor. Si me amas, entonces yo te odiaré. Lo declaró con convicción. Si el amor la trae este tipo de dolor, juró que nunca volvería a amar. Kem la miró con comprensión. ¿Por qué odiar el amor? Comprendía por lo que Rin estaba pasando en ese momento. Y sabía que forzar el consuelo a quien no estaba listo para recibirlo empeoraría la situación. Pero, Kem se daría por vencida, jamás. Ella no había estado en una relación, pero sabía que cuando amaría a alguien, lo haría con todo su corazón y de ninguna forma lastimaría a nadie. Tal vez no hoy, ni ahora. Pero un día, haría que la mujer que amaba se enamorara de ella, como ella se había enamorado, y usaría su amor para curar las heridas de Rin, incluso si parecía imposible. Kem apartó la mirada dejando escapar un suspiro para tranquilizarse. No quería ver llorar a Rin, pero cuando se dio la vuelta, supo que no podía quedarse sin hacer nada. Lentamente, se acercó más, suavemente, envolvió sus brazos alrededor del cuerpo cansado de Rin, ofreciéndose como algo en que apoyarse. Está bien, llora si es necesario, pero recuerda que siempre estaré aquí contigo. Vámonos a casa, ¿de acuerdo? Vamos a comer algo, tu papá te está esperando. Todo va a estar bien, te lo prometo. Kem, siento dolor, no puedo soportarlo más. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me ha hecho esto? Todo estará bien. Las manos de Kem, heladas por la lluvia, se extendieron para acariciar suavemente el cabello de Rin, un acto instintivo de consuelo.
Los sollozos en sus brazos no se detuvieron. No supo cuánto tiempo permanecieron allí, pero sabía con certeza que Rin estaba sufriendo tanto, que también hizo que a Kem le doliera el corazón. Capítulo 1. Rin nunca amará a nadie. Han pasado varios meses. El sonido de unos tacones de lujo resonaron en el pasillo. Rin, una mujer de 35 años, caminó hacia una habitación especial de un prestigioso hospital privado. Los alrededores parecían estar en completo silencio. Algo urgente había sucedido e inmediatamente dejó todo en el trabajo y corrió aquí lo más rápido posible. Papá. Empujó la puerta de la habitación temerosa de que le hubiera pasado algo a su padre. Pero tan pronto como sus ojos observaron la habitación, encontró a un hombre sereno, de mediana edad, de pie en el interior, esperándola con su habitual expresión tranquila. Ese hombre era su padre. Rin, debes casarte con Kem, hija, cásate con ella. Rin se quedó paralizada durante varios segundos después de escuchar lo que su padre dijo. Él últimamente se estaría comportando de manera extraña. Él se había ido temprano en la mañana, y luego le pidió a su secretaria que llamara a Rin para que fuera al hospital. Al recibir la llamada entró en pánico, pensando que algo le había pasado a su padre, pero cuando ella llegó, él estaba muy bien, solo que en su lugar, le lanzó esta declaración impactante. Si quieres convertirte en la presidente de la compañía, debes casarte con Kem por mí. Espera. ¿Por qué tengo que casarme con ella? No lo haré. Ella sonrió sarcásticamente mientras preguntaba confundida. ¿Esa fue realmente la razón por la que la había llamado al hospital? Sabía que su padre tenía una personalidad dramática, pero nunca esperó que fuera para tanto, convocándola aquí solo para hablar de un matrimonio arreglado. Pero mientras miraba hacia la cama del hospital, sus ojos se encontraron con la figura de alguien acostada, rodeada de varios dispositivos médicos y vendas. Era Kenjira, la hija del tío Anek, amigo íntimo de su padre. ¿Pero no había desaparecido hacía meses? Después de confesar su amor esa noche, ella había desaparecido. Y ahora allí estaba ella, inconsciente en esta habitación del hospital. Rin miró a su alrededor. La habitación era luminosa debido a las paredes de vidrio. Un humidificador desprendía un aroma tenue y agradable junto a la cama. Había varios ramos de flores e incluso varias tarjetas de felicitación, por lo que sugerían que había estado allí durante días. Rin frunció el ceño ligeramente y miró a su padre, con los ojos llenos de duda y preguntas. Es Kem quien está hospitalizada, no yo. Rin colocó su bolso de lujo sobre la mesa, pero no se sentó. Tenía la sensación de que necesitaría mucha energía para hablar con su padre. ¿Qué le pasó a Kem? ¿Y qué tiene que ver eso con que me casé? Ya te lo dije, nunca volveré a amar a nadie. No intentes obligarme a un matrimonio arreglado. No va a funcionar. Si quieres mi herencia, debes casarte con Kem. Si no lo haces, le daré a ella todo, incluido el puesto de presidente que tanto deseas. Rin se quedó sorprendida. Su hermoso rostro se tensó antes de soltar una amarga risa consigo misma. Sus piernas se debilitaron y se hundió en el sofá. Por mucho que se resistiera, no podía ir en contra de su padre. Sabía exactamente lo mucho que ella deseaba su fortuna, especialmente la compañía con el cargo de presidente que él ocupaba en la actualidad. Y lo estaba usando para amenazarla. ¡Qué maravilloso de su parte! No había forma de que estuviera de humor para trabajar durante el resto del día. Rin decidió quedarse. Ella planeaba resolver este problema del matrimonio forzado. También esperaba a que esa niña se despertara, para poder escuchar su rechazo. Si Kem se negaba a casarse, esta ridícula boda no sucedería. Aquí está tu café. Hablaremos de esto de nuevo más adelante. Pareces cansado hoy, papá. Tal vez dijiste algo sin pensarlo bien. Fingiré como que nunca lo escuché. Colocó el café helado en la mesa frente a su padre después de tomar un breve descanso para comer. Escuché que si Kem se despierta podrá irse a casa mañana. Puedes hacerte cargo de la factura del hospital por mí, después de que ella sea dada de alta, quiero que se quede en nuestra casa. No quiero que viva sola. Claro, papá. Llévate a quien quieras a casa. De todos modos, eres el dueño de todo. Él se dio cuenta que su hija estaba siendo sarcástica. Basin tomó un sorbo de café y esperó en silencio, dando tiempo a su hija para pensar. Basin esperaría hasta que Kem despertara.
Ya había recuperado la conciencia cuando él no estaba en el hospital, pero había estado histérica, llorando por la muerte de su padre. Su estado había mejorado gradualmente en los últimos días. Esa era la razón por la que había llegado temprano para estar presente cuando la hija de su mejor amigo se despierte. Pensando en su amigo de toda la vida desde su época de la escuela, Basin suspiró. Sintió lástima por Kem, que se había quedado sola. En poco tiempo, la persona acostada en la cama abrió lentamente los ojos. Rápidamente dejó su taza de café y se levantó para ver cómo estaba. Kem, ¿cómo te sientes? Tío, mi papá. Kem parpadeó a contraluz. Su mirada se encontró con el rostro del hombre al que había llamado tío desde que tenía uso de razón. Fue un día más para despertar a la cruel realidad de que su padre había muerto. La había dejado sola. Su madre falleció cuando ella era joven, y ahora su padre también, sin poder presenciar los futuros éxitos de Kem en la vida. Lo siento mucho, Kem. Pero tienes que ser fuerte para que puedas recuperarte rápidamente. No me queda nadie. Nadie, tío. Sus ojos expresivos, que una vez brillaron, ahora estaban apagados por la tristeza. El recuerdo de la pérdida de su padre estaba vivo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Su pecho se apretó por el dolor. Todavía me tienes, Kem. Yo cuidaré de ti. Fuera de la habitación, Rin acababa de regresar después de encargarse de las facturas del hospital. Escuchó la conversación y volvió a entrar a la habitación en silencio, con cuidado de no asustar a nadie. Ver a su padre acariciando suavemente la cabeza de Kem mientras la joven lloraba en la cama del hospital le dio una extraña sensación de inquietud. No sabía por qué Kem estaba allí sola, sin que nadie la vigilara. Pero, aún así, seguía sin entender por qué tenía que casarse con ella. Tenían una diferencia de edad de 12 años. Kem acababa de graduarse, cuando Rin ya tenía una carrera estable. Lo único inestable eran sus emociones. Kem acababa de empezar su vida, mientras que Rin ya había pasado por suficiente dolor. Ambas eran demasiado diferentes. Para asegurarse de que pueda ser dada de alta al día siguiente, Kem se sometió a otro chequeo médico. Mientras tanto, Basin llamó a su hija al balcón para continuar su conversación anterior. Quiero que cuides de Kem. Hay muchas enfermeras aquí. ¿Por qué debería hacerlo? ¿O acaso condujo ebria? Rin había notado múltiples moretones y rasguños en el cuerpo de Kem, junto con un corte en la comisura de su ceja. Le hizo sospechar que Kem había tenido algún tipo de accidente en estado de ebriedad. Su coche se cayó por un acantilado durante un viaje de graduación. Anek conducía, Kem estuvo atrapada entre los escombros toda la noche antes de que los equipos de rescate la sacaran. Resultó herida, pero no de gravedad gracias a su cinturón de seguridad y se ha estado recuperando aquí durante días. Sus heridas se están curando. Pero, Anek murió en el acto, por eso quiero acogerla. Rin se quedó en silencio por un momento mientras imaginaba el accidente de Kem. No había sido como ella imaginaba. Desde que su carga de trabajo había aumentado y Kem había comenzado la universidad, apenas se habían mantenido en contacto, a pesar de lo cercanos que eran sus padres. No es de extrañar que su padre se hubiera ido de casa temprano, y se hubiera quedado fuera todo el día últimamente, dejándola sola para dirigir la empresa como directora ejecutiva. En vez de eso, él había venido al hospital. ¿El tío Anek se ha ido? Preguntó Rin sintiendo una punzada inesperada en el pecho. Sí. Pero el funeral aún no se ha celebrado, porque queríamos que su hija estuviera allí. Por eso quiero que te cases con Kem. No le queda nadie, y le prometí a su padre que la cuidaría lo mejor que pudiera después de que él se fuera. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Si quieres cuidarla, hazlo. Ella puede vivir su vida y yo viviré la mía. Deja de aferrarte a alguien que nunca te amó, no tienes a nadie más, ¿verdad? Rin, cásate con Kem, ella te ayudará a dejar atrás a esa mujer, ya no me hagas sufrir más por esa situación. Basin sabía que Kem había amado a su hija durante mucho tiempo, y todavía lo hacía. A diferencia de otros que entraron en la vida de Rin solo para lastimarla. Los sentimientos de Kem nunca habían flaqueado. Y, sin embargo, Rin no había sido capaz de dejar de lado su dolor. Una vez que vivan juntas, llegarán a amarse. Puedes tomarte tu tiempo, 2 años deben ser suficientes, después de eso, ocuparás mi lugar como presidente de la empresa. Si todavía no se aman para entonces, no les impediré divorciarse. No tienes nada que perder, hablaré con Kem yo mismo. Definitivamente querrá casarse contigo. Rin se masajeó la cabeza y suspiró profundamente.
¿Casarme por una herencia? Mi padre está siendo demasiado dramático otra vez. ¿De verdad pensó que podía lanzarme a alguien para sanar un corazón roto? Hizo una pausa para pensar. Ella quería esa presidencia. Siempre había sido el sueño de ella y de su madre. Casarse con Kem durante 2 años la llevaría rápidamente a ese objetivo en lugar de esperar a que su padre renunciara o falleciera. Lo que probablemente llevaría mucho tiempo, considerando que su padre ni siquiera estaba cerca de la edad de jubilación. Me casaré, pero solo por 2 años. Después de eso, voy a solicitar el divorcio. Será mejor que estés listo para entregar esa presidencia. Ella aceptó el acuerdo. 2 años de matrimonio con esa joven le darían todo lo que quería. Pero no tenía ni idea de si saldría de allí con la cordura intacta. Todavía le quedaba un obstáculo más por cruzar. Si Kem se negaba a casarse con ella, entonces los términos de su padre no importarían en absoluto. Después de recibir la respuesta de Kem, Basim regresó a casa de buen humor. Pero Rin no tanto. Kenjira no solo había accedido a casarse con ella, sino que parecía estar más feliz que antes. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Rin, el rostro de la joven se iluminó como si fuera una persona completamente diferente. Rin pensaba cómo podía sacar el tema del matrimonio cuando el padre de Kem aún no había sido velado. ¿Ya has comido? Preguntó, observando cómo Kem, todavía sentada en la cama del hospital, la miraba, sin pestañear, casi como si fuera una pariente perdida de hace mucho tiempo. Si pensaba que Rin se iba a quedar a cuidarla toda la noche, estaba completamente equivocada. Si tengo hambre, ¿me traerás algo de comer? No. Comerás lo que te dé el hospital. De lo contrario, ¿qué sentido tiene tener un nutricionista? No sé. Siento que mi boca tiene un sabor insípido y entumecido. Mi papá acaba de fallecer. No me queda nadie. Si pudiera comer algo que me trajiste, probablemente tendría apetito. La chica de 23 años se recostó luciendo completamente agotada. A pesar de que tuvo varios días para procesar todo, todavía sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No le quedaba nadie. Pero al menos todavía tenía al tío Basim y a Kwanrin, la huérfana que su padre había contratado para que la cuidara desde que Kem entró al instituto. Habían estudiado juntas, iban a todas partes, y prácticamente crecieron como verdaderas hermanas, ya que su padre había estado demasiado ocupado para cuidarla él mismo. Lo siento por tu padre. Gracias. Tenía una enfermedad incurable. Incluso si no hubiera muerto ahora, habría sucedido tarde o temprano y yo me culparía a mí misma. Probablemente él estaría muy triste. Kem se giró para mirar a la mujer que estaba a su lado, sentada en una postura perfecta, con sus elegantes hombros equilibrados, lo que le provocó a Kem una pequeña sonrisa. Si hubiera sido yo quien hubiera muerto, no habría querido que mi papá se culpara a sí mismo. Nos queríamos mucho. Éramos todo lo que teníamos. Su voz tembló y buscó un pañuelo para secarse las lágrimas. Su visión se nubló, pero se negó a dejarse derrumbar de nuevo. Ya había llorado mucho. Por muchas lágrimas que derramara, su padre no iba a volver. A estas alturas, probablemente estaba en el cielo, libre de todo el sufrimiento que su enfermedad había causado. Dijo Rin. Sé que puede que no sea el mejor momento. Pero tengo un favor que pedirte. ¿Qué es? ¿Quieres hacer una buena acción hoy? Dile a mi padre que no quieres casarte conmigo. Si te niegas, te daré dinero para empezar una nueva vida. Tú no quieres casarte con alguien que está lista para dejarte en cualquier momento, ¿verdad? Rin trató de persuadirla, pero la respuesta que recibió hizo que se molestara. No. Yo me casaré contigo, y me casaré de buena gana. Mírala cómo puede responder tan tranquilamente. ¿Cómo se atreve a desafiarme? Pronto se dará cuenta de lo insoportable que es casarse con alguien como yo. Me aseguraré de que no se sienta amada, ni deseada, tanto que haga las maletas, y se vaya porque no soportará estar casada conmigo. Rin apartó la cara para ocultar su disgusto. Justo en ese momento, llegó la cena. Después de recibir su comida del hospital, Kem la miró sin apetito. La persona que no se había apartado de su lado finalmente habló. Su voz fue distante y fría. Come tu comida. ¿Te quedarás conmigo esta noche, Rin? Kem aceptó la comida, aún tenía suficiente energía para preguntar algo que sabía que era imposible.
¿Por qué debería quedarme? Rin estaba sentada con los brazos cruzados, mirando a Kem con indiferencia. ¿Qué cree ella que somos? ¿Preguntándome eso? Alguien como yo, no se quedaría en un hospital por cualquiera. Solo lo había hecho una vez, por mi madre, hasta que falleció. Y ahora, la única persona por la que lo haría es mi padre, pero afortunadamente ese momento está lejos. Porque el tío te pidió que me cuidaras. Escucha, no somos nada la una para la otra. ¿Por qué debería cuidarte? Porque soy tu prometida. No. Eres tan desalmada. ¿De verdad me vas a dejar dormir aquí sola? Kem hizo un puchero triste. A pesar de que la boda le dio algo de consuelo, todavía le dolía que a su futura esposa pareciera desagradarle. Una serie de golpes en la puerta interrumpieron su conversación. Entonces, apareció la persona más cercana a Kem, Quanrin, que se había ido a casa a empacar las cosas de Kenjira según las instrucciones de Beisin. Ella también había estado al lado de Kem desde el primer día. Kem, ¿te sientes mejor? La joven, 2 años mayor que la paciente, entró con bolsas llenas de ropa y otros artículos de primera necesidad. ¿Te llamas Quanrin? Preguntó Rin, notando el rostro familiar de la cuidadora cercana de Kem. Tan pronto como la vio, Rin agarró rápidamente su bolso, preparándose para irse. Sí, respondió Quanrin. Rin se giró para mirar a Kem, que todavía fingía estar triste en la cama. No era la enfermera personal de nadie. Se suponía que alguien debía cuidar de Kem y sería Quanrin, que estaba cerca de ella. Tu cuidadora está aquí. Me voy ahora, dijo Rin mientras caminaba hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir, escuchó la voz de Kem desde atrás. Nos vemos mañana, en casa, señorita Rin. Rin se giró y miró el pálido rostro de Kem antes de que ella saliera. Era una carga enorme, ¿no? Casarse con la hija de un amigo de su padre para heredar una fortuna millonaria y asegurarse el puesto de CEO, que debería haber sido suyo desde el principio, sin hacer nada. Pero a pesar de que fue difícil, tuvo que seguir adelante. Kem no iba a ayudarla, así que tenía que esforzarse, ya que había abierto camino hasta convertirse en una directora ejecutiva a la que todos respetaban. El siguiente paso fue convertirse en presidenta en lugar de su padre, para cumplir su sueño y el de su madre. Pasara lo que pasara, tenía que casarse con Kem para lograr ese sueño. Pero se prometió a sí misma que nunca la amaría. No importaba lo que sucediera, en esta vida, nunca volvería a amar a nadie. La familia de Kem no era lo suficientemente rica como para que alguien se hiciera cargo de ella, ya que su padre era solo un abogado sin grandes negocios propios. Después de salir del hospital, Beisin había enviado a alguien para que la recogiera y la llevara a casa. El resto de sus pertenencias ya habían sido trasladadas. Cuando el coche europeo negro se detuvo frente a la gran entrada de la gran casa, Rin salió con su cuidadora Quanrin. La casa era grande, de 2 pisos, en un estilo lujoso, con paredes blancas, marcos de ventanas negros y grandes arcos. Alrededor de la casa había un jardín de estilo inglés, vasto y muy bien cuidado. Era muy diferente de la casa donde creció. Kem estaría en una posición difícil, especialmente sin trabajo propio, aunque tenía el dinero del seguro de vida de su padre, tendría que ahorrarlo en caso de que, después de 2 años, Rin decidiera echarla. Aunque esta casa no era suya, Kem sintió una extraña conexión con ella. Aún así, se sentía más apegada a la modesta casa en la que había crecido. Sin embargo, aquí, rodeada del lujo y de la presencia de Quanrin, encontró algo de consuelo. Kem se condujo junto a su cuidadora cercana a través de la gran entrada de la casa y hasta un gran salón de recepción. El espacio estaba elegantemente decorado, con un conjunto de acogedores sofás y un piano de cola. 5 o 6 empleadas, sin incluir al conductor, se colocaron en fila ordenadas, lo que hacía que la casa se sintiera bien atendida. Cada una de ellas iba vestida con uniformes a juego, con un aspecto apropiado y respetuoso, propio de la casa del presidente de una empresa de diseño de muebles y decoración de interiores. Kem la saludó cortésmente, como debería hacerlo a alguien más joven. En respuesta, se presentaron una por una con cálidas sonrisas, la recibieron como a una dueña más de la casa. Kem, por favor, entrégame tu bolso. Le pediré a alguien que lo lleve arriba a tu habitación. Una ama de llaves mayor, la tía Malay, se ofreció. Kem entregó las bolsas que Quanrin había traído de su casa alquilada.
Poco después, las amas de llave se dispersaron, dejándola sola. Quan Rin y la tía Malai fueron al pasillo. ¿De verdad te vas a quedar aquí, Kim? Sí, me voy a casar con Rin. Viviremos aquí juntas como el tío dijo. Ella respondió con confianza y es que había amado a Rin durante mucho tiempo, que se sentía feliz de casarse con ella, aunque Rin claramente no estaba nada emocionada por eso. Quan Rin, no te importa quedarte aquí conmigo, ¿verdad? Ahora que mi padre se ha ido, ya no puedo permitirme contratarte. Pero todavía quiero quedarme contigo. No me importa, siempre y cuando todavía me quieras aquí. Sabiendo que su vida ahora dependía de Kem, Quan Rin no pudo negarse. Podía vivir en cualquier lugar, hacer cualquier cosa, siempre y cuando estuviera con Kem. Su felicidad dependía de la felicidad de Kem. Sin embargo, acababa de graduarse y estaba buscando un trabajo. No podía ser la cuidadora de Kem para siempre. Pronto, Kem tendría su propia familia. Ahora solo te tengo a ti, Quan Rin. Te amo como a mi verdadera hermana y no te abandonaré. Dijo Kem con sinceridad. Se giró hacia la persona en la que confiaba y con la que se sentía más segura. El funeral de tu padre ha sido arreglado. Si te sientes con ganas, podemos ir a presentar tus respetos hoy. Si no, te llevaré mañana. Kem se puso rígida por un momento antes de forzar una sonrisa, como para animarse a sí misma y a Quan Rin. Quiero ir hoy. Kem. Una profunda voz masculina resonó desde las escaleras que conducían al segundo piso. Kem se volvió inmediatamente y respetuosamente juntó las palmas de sus manos en señal de saludo. ¿Te sientes bien hoy? Si tienes dolor en alguna parte, dímelo. No te lo guardes para ti. Basin le devolvió el saludo antes de bajar para unirse a ellas. Vestido completamente de negro, no había necesidad de preguntar a dónde iba. Era la primera noche del funeral de su mejor amigo, para el que había asumido el papel de anfitrión. Me siento mucho mejor. Tío, ¿podría pedirte que dejes que Quan Rin se quede aquí también? Somos muy cercanas, y me sentiría más cómoda si ella estuviera cerca. Por supuesto, Kem. Ya hablé con el ama de llaves principal. Ella se ocupará de sus actividades como antes. Puedes hacer lo que quieras, no te obligaré. Le hizo su promesa a su futura nuera, antes de cambiar su mirada a la joven, cuyo apodo coincidía con el de su hija. Él la había estado observado antes, le parecía inofensiva y no trataba a Kem como a la hija de un patrón, aunque no hacía demasiado evidentes sus sentimientos por ella. Está bien, entonces iré a cambiarme y presentaré mis respetos a mi padre. Adelante. Tu habitación está al lado de la de Rin. Después de la boda, puedes moverte en la misma habitación, ahora iré al funeral. Puedes ir más tarde con el conductor. Sí, tío. Una vez que el dueño de la casa se fue, Kem fue conducida al piso de arriba para ver su nuevo dormitorio. La casa tenía 2 salas, izquierda y derecha, cada una con 3 amplios dormitorios, separados por un pasillo que conducía a la escalera. Su habitación asignada estaba en el ala izquierda. Al entrar, se dio cuenta de que la ventana del balcón se había dejado abierta, permitiendo que las cortinas blancas se movieran suavemente con la brisa. Siéntete libre de descansar, Kem. Yo me encargaré de preparar los arreglos para el dormitorio de Quan Rin, dijo la tía Malai. Tía Malai, ¿a qué hora suele llegar Rin a casa? Rin termina el trabajo a las 5. Si no tiene planes o retrasos inesperados, suele volver a más tardar a las 6:30. Gracias. Tendré al conductor listo cuando estés preparada para irte. Baja las escaleras cuando estés lista. Kenjira asintió con una sonrisa mientras la mujer mayor se iba. Una vez que la puerta se cerró, dejó escapar un profundo suspiro y comenzó a inspeccionar la habitación. Todo el espacio estaba equipado con muebles empotrados hechos de mármol blanco pulido, haciéndola sentir como una niña rica mimada. Rápidamente abrió su maleta, sacó un traje negro, preparándose para el funeral. A pesar de que hoy era su primer día fuera del hospital, Kem no quería descansar más. Necesitaba darse prisa y darse una ducha, ponerse un traje negro e ir a saludar a su padre, quien se había ido a descansar para siempre.